Ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, el enólogo Giuseppe Franceschini, y le estamos dando la bienvenida. Hola Giuseppe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, gracias. Bueno, un placer saludarte, gracias por tu tiempo, Giuseppe. De nada, un gusto. Giuseppe, mucha curiosidad por compartir con la gente que aún no conoce tanto de tu trabajo, de tu trayectoria. Sos un profesional muy joven, pero con una experiencia bastante amplia para lo que es tu juventud. Contanos cómo ha sido el nacimiento de tu inclinación, tu vocación por la enología en tu bello país, en Italia. Bueno, todo nació de un viaje que hice en Toscana y Umbria, donde me enamoré, digamos, era un momento de mi vida donde tenía que tomar una serie de decisiones y todo, no estaba tan satisfecho de la facultad que estaba cursando. Y bueno, en este viaje se me aclaró mirando los viñedos, la campiña de allá, dije que sí, acá quiero trabajar. Así que bueno, a la semana ya estaba averiguando cómo hacer para meterme en el mundo del vino y ahí empecé, me inscribí, cambié, o sea, me retiré de la Facultad de Economía y me pasé a la Facultad de Enología en Udine, sí. Así que fue todo así muy impulsivo. Bueno, no es nada difícil enamorarse de Italia en general y de la Toscana en particular, así que te entendemos perfectamente. Y después, ¿cómo sigue una vez terminada tu carrera, tus pasos laborales? ¿Cómo arrancan? ¿Fuiste a Toscana a trabajar? ¿Te desarrollaste más hacia el norte de Italia? ¿Cómo siguió laboralmente? Mira, yo durante ya la misma facultad te exige experiencias laborales, te lo pide como crédito, digamos, formativo, se llaman ahí. Y nada, lo que arrancó siendo justamente una pasantía, terminó siendo una cosecha de 4 meses en una bodega cerca de casa. Y bueno, como la enología justamente, el vino se hace en muchos lados, se empezaron a abrir oportunidades de moverse, entonces ya durante la facultad iba a ayudar amigos que tenían bodegas o viñedos con la poda, con la plantación de viñedo, simplemente ir a doblar los brotes y atarlo a la manera tradicional, todo lo que me podía, digamos, enseñar algo, mucho de esto trabajo gratis, digamos, sin remuneración. Sí, sí, y pero en el de medio formación. Trabajé en Veneto, trabajé en Toscana, en Montalcino, en el Chianti, en Friuli, en Sicilia, trabajé en varios lugares de Italia. ¿En Sicilia en qué área? ¿En qué zona de Sicilia? En la provincia de Agrigento, entre Marsala y Agrigento hay una denominación que es Menfi, sí. En la cooperativa más grande de Europa, que digamos, en este entonces el presidente era Planeta, de la bodega Planeta, Sí. y bueno, tenía también acceso a la bodega de ellos, que bueno, ahí también fueron 4 meses muy divertidos, sobre todo porque también estaba al lado de la playa, así que a la noche, Claro, complemento. ya uno se iba a la playa, se iba a nadar un poco, etcétera, no estaba mal. Mi padre era siciliano y me contaba que como mi abuelo era distribuidor de vinos allá en Sicilia, en la ciudad de Catania, que iban a buscar el vino en un pueblo que se llama Mascaluchía, y uno de mis primos todavía conserva un viñedo en la localidad de Villagrande, en la ladera del Etna, así que sí, es una zona espectacular, volcánica, muy interesante y con una vista impresionante. Así que gratos recuerdos. Entonces, en tu caso, por lo que hemos charlado hace unos días, tuve la suerte de ser invitado por una amiga en común que es Majo Carvajal a una degustación de tus vinos. Fue una buena oportunidad de conocer algo más a través de tus obras y supe allí, por ejemplo, que has estado trabajando también en algunos otros países o en algún otro país de Europa fuera de Italia. Yo colaboro actualmente con una bodega en la montaña de Rennes, en Champagne, que tiene un proyecto con una bodega mendocina, que sigo yo, que es Bodega Caelu. El proyecto se llama Eclam. Y después colaboro con bodegas en Eslovenia,
que no está muy lejos de mi casa. Y también tengo un proyecto mío allá, donde estoy produciendo en 2 denominaciones distintas, unos blancos fabulosos. ¿Qué características, me gustaría que le cuentes también a la gente, esas características muy interesantes en Eslovenia, qué características tiene ese terroir? El terroir de Eslovenia, primero que nada estamos hablando de viñedo de colina, una cintura, dependiendo de la zona, porque hablamos de Brda y Lipava, y si bien a nivel geológico los suelos son los mismos, a nivel climatológico son diferentes. La Brda tiene más influencia marítima, es más cerca del límite con Italia, de hecho encima se habla italiano allá todavía, mientras en Lipava nadie habla italiano, y estamos hablando que son 40 kilómetros de distancia. Sí, es increíble. A nivel geológico estamos hablando de colinas que subieron con el empujón que dio África hacia Europa. Cuando se levantaron los Alpes, también lo que era fondo de mar y laguna se levantó. Sí. De hecho, las Dolomitas eran arrecifes de un mar tropical. Mira. Y esta área de la Brda del Coglio Oriental y de la Lipava era una laguna. Y ahí tenemos un suelo sedimentario de, sedimento de tipo... Calcáreo. ¿Cómo se dice? Sí, hay calcáreo por el tipo, del lugar donde se encontraba, pero los sedimentos son barros que se han sedimentado y se han cementado, barro y arena. De hecho, se llama marna y arenaria, este tipo de roca. Son capas más o menos espesas de roca que es bastante blanda, salvo la arenaria, que es extremadamente dura. La arenaria es la arenisca, que acá se puede llamar arenisca. Sí. Y bueno, es muy interesante por el tipo, de estructura que dan a los vinos, porque dan vinos bastante gordos, por el tipo de sustrato, son arcilla y limo que se han compactado y hoy cuando vuelven, en contacto con agua y aire, tienden a volver a su estado primitivo. Ajá. Así que dan un vino de mucha gordura, pero al mismo tiempo tenemos el calcar que da fibra, entonces tenemos vinos de grande linaje, o sea, tienen estructura, cuerpo al mismo tiempo, capacidad de envejecer muy bien. Realmente son unos blancos muy particulares, muy singular como zona. Diría que en el mundo no hay blancos como se hacen entre Eslovenia y norte de Italia. Ah, mira, bueno, me lo acabas de responder. Te estaba por preguntar si era una zona especialmente apta para blancas. Y bueno, me lo acabas de decir. En particular blancos. No se encuentran, en su mejor lugar ahí. Hay algún tinto de vez en cuando muy bueno, pero no hablando de nada respecto a todo lo resto de blanco. Y en esta rica experiencia que has ido acumulando en lo que vamos charlando, ¿cómo sigue el capítulo de tu desembarco laboral y también personal en Argentina? ¿Cómo llega la ocasión, la curiosidad de entrar a trabajar en Argentina? Yo vine a Argentina todavía que era estudiante. Vine a hacer una experiencia así, una pasantía. El primer año en 2004, después decidí volver en 2005, en vez de irme a otro país, dije voy de vuelta ahí. En 2005 me di cuenta que había posibilidad había el sustrato, para poder hacer emprender un proyecto propio, con recursos limitados, sin necesitar, simplemente necesitar bastante trabajo, pero los fondos no eran tan necesarios, así que en 2006 volví para empezar el proyecto, que después empezó con la primera cosecha en 2007. Y bueno, así fue tus inicios en Argentina. De visitas y nada de experiencias. Bueno, pero ya en este tiempo has hecho un desarrollo interesante de experiencia. ¿Ese proyecto, Giuseppe, es la Giostra? El proyecto es la Giostra del vino. Sí. Arranqué con esto, con la marca Bacán, en
En 2007 fue la primera cosecha, se hice solamente Malbec, y hasta el 2011. En 2011 empecé también con Sauvignon Blanc. En 2012 empecé a producir también un blend blanco, que digamos la línea de entrada de Bacán. Tengo un Malbec y un blend blanco, y después en la línea de reserva un Malbec reserva y una Sauvignon reserva. Después, en 2013 empecé también, cuando ya estaba un poquito más cómodo, que estaba más, digamos que tenía más cintura también. Sí. Empecé a vinificar también para la Giostra con la línea Saltimbanco, Pinot Noir, que después en 2014 aquí se agregaron también dos vinos más a la misma línea, Sauvignon Blanc y Tempranillo. Y la línea Saltimbanco es la misma marca que estoy produciendo en Europa. Entonces los Saltimbancos son los vinos más internacionales, digamos, porque la misma marca se usa en cada país. En ambos Entonces, países. Saltimbanco Italia, Sí. Eslovenia y Argentina. Recordemos a la gente que la Giostra significa la calecita en italiano. ¿Qué te llevó a bautizar así el proyecto? Es la calecita del vino, exactamente. Sí. ¿Qué te llevó a bautizarlo así? Perdón, pero me parece que la línea anda mal. ¿Hola? ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Se había ido, no escuché la pregunta, perdón. Sí, te preguntaba sobre qué te motivó a llamarle así, el nombre de la Giostra, por qué la Giostra, de qué inspiración fue. Y sí, el nombre de la Giostra deriva justamente del hecho de que yo al moverme a continuación entre Italia y Argentina y haciendo vino con la misma marca allá y acá, me parecía simpático usar como reflejar como simbología claro, de la calecita, ¿no? Que está en movimiento y anda dando vueltas todo el tiempo. Y un poco esto, un poco también el que lleva la calecita muchas veces son itinerantes en una parque, entonces como que un poco resume la manera que de hacer mi vino, porque un poco acá, un poco allá, se mueve, se hace y un poco gitanesco, digamos. Muy bien. Mientras se iba este movido tema de swing, de speakeasies, recuperamos la conversación, la comunicación, mejor dicho, con Giuseppe Franceschini. Hola Giuseppe, a ver si ahora escuchamos bien. ¿Qué tal? Sí, perdón, pero aparentemente no andan bien las líneas. Sí, lamentablemente, pero bueno, te estábamos escuchando y un poco para completar esta primer charla contigo, Giuseppe, informativa de tu actividad. Te había preguntado sobre algunas partidas especiales que has estado haciendo. ¿Por qué no nos hablas de alguno, por ejemplo, del Primitivo, por dar un caso, un ejemplo de un vino que a mí en particular me resultó muy atractivo, muy interesante el otro día? Mira, el Primitivo nació de una oportunidad que se presentó antes de la cosecha, que había disponibilidad de un poco de uva de esta variedad, que es un varietal del sur de Italia. Varietal era un viñedo que había hecho plantar yo, y nada, cuando después no sabían, porque la sociedad que lo plantó se estaba empezando a dividir, no sabían qué hacer con la uva, habían decidido dejar, entonces levanté la mano y dije, bueno, hoy me llevo yo esta uva. Claro, y me hago cargo, claro. Me hago cargo, y bueno, de ahí nació este vino que en realidad no tenía rumbo en un principio, pero me interesaba más que nada probar el potencial, ¿no? Para hacer experiencias. Y bueno, después salió un vino que hoy sorprende. A mí personalmente me sorprende porque lo encuentro un vino muy fresco, muy lindo, a pesar de la edad que tiene, que ya debería empezar a hacer ver un poco, ¿no? El paso del tiempo, pero absolutamente un vino cristalino, que se expresa todavía muy fragrante y fresquísimo, no tiene ningún dejo, digamos, más de encierro, que deje pensar que está en botella hace mucho. Pero bueno, esto es una de las experiencias. El otro día con amigos saqué una botella que me acordé que tenía,
Sí. Chardonnay botrytizado, Pasito 2008. Ajá. Y la verdad que se sorprendieron todos, yo mismo, porque la verdad que se pueden hacer cierto tipo de vinos. Hoy tal vez es más fácil decirlo porque la enología del 2008 hoy ha avanzado muchísimo, han habido 2 casi revoluciones, Sí. 7, 8 años. El tema es que, 9 años, pero la realidad es que en esa época, sí, cuando yo propuse justamente de vuelta una uva que encontré, que dije, déjenmela, que yo la voy a probar así, y me miraron como decir, estás perdiendo tiempo, y hoy abrí la botella y te sorprende, con lo cual... Claro. Fue un riesgo no tan riesgoso, digamos, fue un riesgo muy controlado y con buen resultado. Sí, pero pasó lo mismo. En el caso, por ejemplo, de mi línea Saltimbanco, el Sí. Pinot Noir fue casi lo mismo, nada más que ya hablamos de 2013, yo mucho más, digamos, estable con mi proyecto, y ahí se abrió una línea de vino. Pero fue una prueba para ver el potencial de vino que me parecía de intuir que era bueno, y hoy, bueno, salió un vino que ha hecho hablar bastante, sigue haciendo hablar bastante. Todavía hay algo que anda dando vuelta en el mercado, algo disponible a la venta, pero vino ha abierto un camino nuevo para mi proyecto. Qué bueno. Idem con el Sauvignon Blanc. Con el Sauvignon Blanc pasó lo mismo, o sea, fue una prueba y se transformó en un must para mi línea. O sea, yo no puedo pensar hoy a las 2 3 vinos sin el Sauvignon Blanc en el portfolio. 2 últimas preguntas breves, Giuseppe. Estos vinos, por ejemplo, el Saltimbanco que mencionabas vos, por ejemplo, sobre esa partida especial del Primitivo que te pregunté yo, ¿en qué franjas de precio están a modo de referencia? Sí, Saltimbanco, justo estamos cambiando, hemos pasado hoy las líneas nuevas de precio a los distribuidores, pero los Saltimbanco van a rodar, creo que van a terminar alrededor de los 2.000 pesos la botella, muy caros si queremos, pero también yo creo que vale la pena, por cómo están hechos, por el concepto, por la búsqueda, la investigación del lugar, la exclusividad del lugar. El Primitivo, en realidad, como no va a tener continuidad, lamentablemente, porque la verdad que si pienso se podía construir alrededor de este viñedo, se podía hacer seguramente algo sensacional, pero es un vino que ha quedado solo, digamos, no se ha podido seguir haciendo, con lo cual hoy creo que está alrededor de los 400 pesos, algo así. Y yo, si fuese el cliente, si no fuese el comprador, yo lo compraría todo, porque para mí es un vino para comprar y guardarlo ahí y sacar una botella al año, porque realmente es sensacional. Recordemos a la gente que el Primitivo es un predecesor del famoso Zinfandel, al menos en la costa oeste de Estados Unidos. Y no es el predecesor, es el mismo cepaje que los inmigrantes se llevaron, como cuando vinieron a Argentina, los plantines en el bolsillo, o en la valija, y bueno, ahí después terminó con el nombre de Zinfandel, que es la misma cepa. Giuseppe, siempre es escaso el tiempo cuando uno está entretenido con alguien que transmite información muy agradable de escuchar, de aprender. Así que queda abierta la posibilidad de que, ni bien vuelvas por Buenos Aires, estás invitado a visitarnos aquí en estudio y seguimos charlando de tus proyectos y tus vinos. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha sido... Voy a ir por ahí. No voy muy seguido a Buenos Aires. Bueno, tratemos de encontrar un huequito. Lamentablemente, porque me encanta como ciudad. Pero la verdad que, bueno, que la bodega no te permite alejarte tanto. Y brevísimo, la otra pregunta que me había quedado pendiente. ¿Dónde se contacta la gente que quiere probar tus vinos aquí en Buenos Aires? Bueno, lo que nosotros nos conocimos el otro día justamente por una degustación del 6962. Sí. Y ahí hay que hablar con Majo Carvajal, sí. Yo siempre le pongo la en el medio. Sí. Y si no, ir a Despensa Pampa. Sé que ella tiene su cuartier general ahí.
Y en el caso de los vinos míos, mi proyecto personal, que es la Yota del Vino, hay que hablar con Fulanos Wines. Ok. Muy Y bien. si no, bueno, yo trabajo también con otras bodegas, no sé, Caelum, otra distribución, pero sí, se encuentran. Bueno, Lo específico, los dos proyectos de que hablamos hoy sí, son estas dos. son estas dos, que después las vamos a replicar, vamos a escribirlo para que la gente lo tenga en la información que vamos a complementar en Facebook, para aquellos interesados tengan el contacto de dónde encontrarlos. Así que, Giuseppe, agradecido por este rato, por esta charla informativa, y que sea hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Un abrazo. Chao. Chao, chao, chao. Ha sido Giuseppe Franceschini, enólogo, emprendedor aquí en nuestro país y en Europa.